Queridos amigos del canal Trading en Español y Gareda, les saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días. Son las 8:03 de la mañana de este día, jueves 9 de febrero del año del 2023. Y sumamente entusiasmado, aunque Bitcoin está haciendo absolutamente nada, me dirijo a ustedes para llevarles la información de Bitcoin en gráfico diario y en gráfico de 4 horas, para poder saber lo que podría ser la comadreja mayor a unos 7-10 días por delante y a unas 48 horas respectivamente más adelante. Así que voy a saludar en el chat unas cuantas personitas. Miren que ahora me tradujo la cosa esta que estamos implementando, me tradujo hasta el ticker. No sé si está bien traducido, pero ahí dice todo. La advertencia de que no se vayan con los ratas asquerosos que les quieren robar su dinero. Ahí está, dice, jueves, febrero 9, 2023, advertencia, Trading y Gareda solamente maneja capital propio. Si alguien los contacta en mi nombre o de mi parte en cualquier red social, es scam. Entren y firmen en los grupos correctamente. Durante el video les digo cómo. Te digo cómo. Activen todas. Ah, mira, el último pedacito no lo tradujo. Está bien, lo vamos a dejar así por hoy. No me critiquen. Son cosas que se pasan por alto. Déjenme saludar por aquí en el chat. Allá arriba, queridos amigos, les anclé un mensaje hasta arriba del chat. Les anclé un mensaje, un link para que se vayan a dar de alta al grupo gratuito oficial de Telegram. Dentro de ese grupo, una vez que estén dentro, van a encontrar la información para el grupo de señales y para el grupo VIP. En el VIP enseñamos en vivo y operamos en vivo con el mejor de los maestros, que es el precio. Y en el grupo de señales vamos gestionando con mensajitos en un grupo de Telegram para que vayan cambiando su stop, tomando ganancias, etcétera, etcétera. Y los dos grupos están súper recomendables con muy buen rendimiento. Bien, entonces saludamos aquí a Luis Luna, que ya anda por aquí. Nada más déjenme probar la herramienta. Ahí está. Muy buenos días, amigos y amigas. Con gusto veremos qué hace BTC en este día y los días por venir. Y buscaremos cuál moneda o criptomoneda o token se puede operar en esta mañana para poder hacer aquí algo útil durante el video. Ya que la información de Bitcoin la toman y se van y luego ni operan, y las informaciones de las complacencias criptográficas nos hacen gastar tiempo de video y después tampoco las operan, vamos a procurar sacarle rendimiento al video, y el mejor rendimiento que yo puedo sacar es operarlo en vivo, alguna cripto, y sacarle algún provecho en dólares, ya que son un poco tacañitos con los superchats, con los super stickers y con los super thank yous, y de vez en cuando aparece uno que otro ahí cada venida de obispo a dar misa regional. Entonces, pues vamos a tratar de sacarle provecho en vivo mientras vamos haciendo el video y algunas complacencias. Bitcoin gráfico diario, Bitcoin gráfico de 4, luego tal vez el total 2. Vamos a anunciar los grupos y vamos a ponernos a operar en vivo. No sé cuál moneda esté buena hoy para operar. Ahorita vamos a buscar alguna que nos permita hacer algo. Y saludamos aquí a Luis Luna, a José Marsella. Dice Luis Luna que llegando y dando su like. Gracias, Luis Luna. Ojalá todos sigan tu ejemplo. Nayeli Medina, buenos días a todos y like. Saludos. Manu dice, hola, profe, ¿me dejará comprar en 20,500? Lo más seguro es que sí, e incluso más abajo. Ahorita les parece que no. Pero amigos queridos, el problema es que no comprenden ustedes el tema de las temporalidades. Cuando revisamos el gráfico semanal, ustedes se dan cuenta que estamos subiendo hasta la media para caer y que es muy probable que visitemos los 17, los 16, los 12 y los 9. Entonces, ¿por qué no te habría de dejar comprar en 20,500? Sergio Aguirre dice, hola, buen día, profe, saludos cordiales desde Córdoba, Argentina. Aprovecho para saludar a todos nuestros amigos de la hermana República Argentina. Un abrazo para todos ellos. Alberto Isidro Sánchez Castro, muy buenos días. Guillermo Flores, ya di mi like, muchas gracias. Saludamos ¿a quién más? A Martín Álvarez, a Leida Rodríguez, desde Orlando, Florida. Un abrazo, querida amiga. Juan O. Valverde, número 2, con gusto. Y siga adelante, no se achicopale. No se achicopalado, yo no estoy. Cuando yo les digo que ni vale la pena hacer un video en sábado por la poca gente que hay en ese día y los pocos comentarios y likes, y cuando les hago alguna reclamación acerca de que no dejan comentarios en YouTube, lo hago por mi inquietud que tengo de que eso es lo que hace que crezca el canal. Pero si yo dejo de hacer videos y empiezo a hacer cada tercer día o 2 a la semana,
yo estaría menos estresado y sería altamente productivo haciendo trading en el resto de ese tiempo que yo estaría invirtiendo. Ustedes piensan que nada más es venir y abrir aquí, ponerle play y ya estamos transmitiendo, pero hay un trabajo de 1 hora completa previa al inicio del en vivo, luego el en vivo y luego 1 hora más para terminar de hacer todo lo necesario si quieres que tu video tenga todas las características que necesitas que tenga. En este caso yo le meto como unos 35 a 40 minutos para poderlo subtitular en inglés. Y ahora andamos buscando la manera de doblarlo, incluso con mi cara y mis gesticulaciones, pero hablando en inglés, con una voz muy parecida a la mía, tal vez se parezca lo más que se pueda. Estamos entrenando un par de inteligencias artificiales ahí para poder subir unos, no sé, media hora después de haber hecho el video original, subirlo también en su versión en inglés. Así que, queridos amigos, andamos haciendo cosas y tener un canal de YouTube tiene sus exigencias. Y en cuanto a tiempo, consume tiempo. Y luego para que YouTube te pague unos cuantos centavos ahí por cada video, por los anuncios, etcétera. Si yo viviera de YouTube, estaría muerto de hambre. Si yo estuviera esperando a que me pagara AdSense, yo estaría cobrando tan poquito que no podría pagar ni siquiera el paquete de la internet. Así que, queridos amigos, les invito entonces a que cada vez que termine el video, vayan a YouTube y dejen sus comentarios y sus likes. Y los que están aquí en este momento, activen el chat y manténganlo movido para que el algoritmo de YouTube nos mande a más y más gente probablemente interesada y uno que otro se vaya suscribiendo a nuestro canal. Muy bien, vámonos a pasar rápidamente limpiando aquí el gráfico, limpiando la pantallita, y vamos a pasarnos rápidamente por este lado y vamos a poner la intro del gráfico diario y vámonos rápido con la comadreja mayor. También déjenme ir a echar una miradita a ver si hay alguna moneda que mis colaboradores ya me hayan dicho por acá, si estamos listos, si ya encontraron alguna que valga la pena como para poderla operar. Parece que DYDX anda un poco movidita. Ahorita vamos a buscar algunas por nuestra propia cuenta. Yo voy a analizar aquellas. Déjenme ver si estoy en la pantalla correcta porque trabajo con un solo monitor mientras ando de viaje por México. Estamos correctamente bien ahí. Bien. Gráfico diario, amigos queridos, nada, cero que añadir. Hay una flecha que tira de la parte baja de este rango de fondo naranja para arriba, que te dice que sigue en rango, que va cayendo a la parte baja y que de ahí debería despegar para arriba. Y hay una versión más pesimista que dice que Bitcoin puede caer súbitamente o lentamente a buscar a la media de 55, por aquí por el orden de los 21.300 hasta los 20.850, para despegar de nuevo para arriba, porque está en una temporada de aproximaciones a la media naranja para continuar subiendo. O sea, la EMA de 55 puede ser tocada en cualquier momento para continuar subiendo. Anoche el MACD ya marcaba una pequeña barra roja aquí. Significa que durante el desarrollo de la vela actual, que todavía le quedan 1 hora con 48 minutos para cerrar, por momentos fue tan roja que estaba trazando un incipiente valle rojo invertido, atravesando de arriba hacia abajo al punto cero en el indicador del monitor. Hoy no, hoy amanece, puesto que la vela dejó una mecha por debajo, una sombra, un rastro, pues amanece otra vez a punto de tocar el punto cero de dicho indicador. Y cuando está a punto de tocar el punto cero, amigos queridos, lo vimos ayer, si se van al pasado y van buscando cuando el MACD está a punto de atravesar el punto cero, se dan mechazos o caídas. Miren aquí como el MACD, más o menos el día 9 de noviembre, estaba tocando el punto cero y el precio no había caído, fue el día 7, perdón, y de pronto casi cercano al cruce por el punto cero, se vino esta vela que ven ustedes aquí y esta caída que lo llevó hasta 15.521. Si se van a buscar otro momento en que estábamos a punto de tocar el punto cero, van a encontrar este de aquí y van a ver que no fue una caída espectacular y simplemente bajó y lateralizó por esta zona tocando los $16.330. Si se van mucho más atrás en el pasado, van a encontrar otros ejemplos similares y ese no es el caso. El caso es que el peligro está en este momento para la vela que sigue. En la vela que sigue probablemente Bitcoin descienda a buscar entonces a la media naranja de 55 periodos y exponencial.
y podría caer hasta 21.300 y 20.864. Yo no le veo a eso la mayor probabilidad en este momento. Y si esta curva se puede trazar en línea punteada, se las voy a dejar en línea punteada. Y a lo que le veo más probabilidad es que desde ahí mismo, donde se encontró rozando la parte baja del rectángulo naranja en los 22.380, de ahí rebote de nuevo para arriba. Estamos a nada de que haga un cambio de dirección. La pendiente negativa en el ADX ya la tenemos. Y no sería extraño entonces validar un nuevo rebote que nos lleve a 24.300 y a 25.500 aproximadamente. Yo me voy a sostener con el mismo análisis y la misma proyección para el gráfico diario. Lo único que he hecho es trasladar los nodos un poco más adelante en el tiempo y alargar el rectángulo a la derecha porque Bitcoin está haciendo prácticamente cero. No está haciendo nada. ¿Ok? Así que no hay nada más que acotar. Prepárense con su capital dividido y tengan dinero en moneda estable para comprar si cae a 21.200 o 300, 21.200, 21.300, o si cae a 20.850 dólares o un poquito más abajo. Y también conserven algo de satoshis para que si sube a 24.300 vendan algo y en 25.500 vendan un poco más. Tengan su capital dividido y es lo mejor que pueden entender de mi video del día de hoy. Ahora vamos a ver cuánta asistencia tenemos en este momento aquí en vivo. Y si ya superamos los 150, nos ponemos a decir una información importante. Para mí es sumamente importante que entiendan que hay una forma correcta para ir a los grupos, ¿ok? Déjenme adelantar a que vayamos casi al parejo. A ver si se puede. Que haya delay, pero que no sea tanto el delay, ¿ok? Aquí estoy. Y vamos a, si estoy en la zona correcta, y vamos a decirles, queridos amigos, que se vayan a la parte alta del chat. Déjenme poner un gráfico cualquiera aquí. Váyanse a la parte más alta del chat posible. Ajá. Y hasta allá arriba les dejé fijado este mensajito que les voy a poner ahora mismo. Perdónenme, pero estoy trabajando con un solo monitor y necesito saber si lo estoy haciendo correctamente. Déjenme ver si me lo muestra. Ahí está. Allá arriba, totota en pantalla, tienen un link que les dejo ahí fijado. Háganle clic y con eso les van a remitir a este grupo de Telegram, aquí. Y en este grupo de Telegram les damos la información de cómo pertenecer al grupo VIP y cómo pertenecer al grupo de señales. Los grupos de señales, queridos amigos, son grupos, el grupo de señales y el grupo VIP son grupos de alto rendimiento. O sea, estamos logrando muy buenos promedios, casi todas nuestras operaciones ganadas. Estamos sacando el sustento diario en el VIP, estamos operando en vivo, les estoy enseñando directamente operando en el mercado. El grupo VIP cuesta $35 y va de primero de mes a primero de mes. Doy 5 días de tolerancia al final para que se inscriban y paguen el mes que sigue y les regalo 5 días a final de mes a los nuevos y les espero 5 días a los que van a renovar. Así que del día 1 hasta el 5 tocan las renovaciones y en este grupo enseñamos directamente las estrategias que yo manejo y vamos viendo cómo vamos operando y estamos operando en vivo. Hacemos sesiones casi todos los días por Telegram en distintos horarios porque no depende tanto de cuándo yo tengo tiempo o cuándo ustedes tengan tiempo, sino que depende un poco más de cuándo esté volátil el mercado. Porque para hacer scalping necesitamos volatilidad y de pronto hay volatilidad en el mercado y nos metemos y operamos y hacemos una sesión en vivo y les voy enseñando y respondiendo sus preguntas. Todos en el grupo VIP tienen los micrófonos listos y lo abren en el momento que tienen una inquietud, un comentario o una duda y yo se las respondo. No hay mejor manera de enseñar que con el mercado y el precio en pantalla y agarrándose a golpes con las comadrejitas, con uñas y dientes contra las comadrejitas, o sea, altcoins de cualquier tipo, tokens de cualquier tipo que esté volátil y Bitcoin, Ethereum y los proyectos más serios, por supuesto que también. Este es el grupo VIP y déjenme mostrarles también el grupo de señales. Este es nuestro grupo de señales. A partir del día 10 de febrero puedes unirte al grupo de señales. Estamos a 9 a partir de mañana. Y llevamos el 80% de las señales ganadoras en el último mes. Señales de scalping e intradía. Señales para compra de monedas en spot y apalancado.
Spot es cuando compras verdadera moneda con verdadero dinero y que no te estás apalancando, ¿ok? Instrucciones claras y precisas para operar y gestionar las señales. Y les voy a mostrar unos, y bueno, ahí lean ustedes el cartoncito, hagan un snap, hagan un screenshot de este cartoncito y ténganlo ahí a la mano, porque es un grupo que está dando resultados. $50 que los recuperan con una sola señal que ganemos, recuperan su inversión y mucho más. Les voy a mostrar unos testimonios para que vean a qué me refiero. Miren, ayer mostré algunos, pero pues me faltó mostrar otros. Entonces hoy les voy a poner aquí unos testimonios. Miren esto. Hola, dice Ricardo Gutiérrez, le pedimos permiso para ponerlo en pantalla, dijo que sí. Ricardo Gutiérrez dice, este es de ayer o de antes de ayer. Hola compañeros, quiero manifestar que durante este inicio de año se ha generado rentabilidad en las diferentes operaciones de trading y spot en el grupo privado de señales del profesor Higareda. Recomiendo mucho sus análisis. Adicional a ello, su equipo de trabajo me ha asesorado y resuelto dudas cuando así lo he requerido. Ese fue él. Luego aquí tenemos a Rodrigo Reina, que dice, las señales sí les entiendo, están bien. Lo más difícil del trading es controlar las emociones, tanto como estén en rojo o en verde, y tener paciencia. Y algo adicional a las señales sería que alguna moneda esté buena para hacer scalping de migajas, y mientras tengamos más ganancias que pérdidas, vamos bien. Gracias por preguntar. Hicimos unas encuestas y anduvimos preguntando ahí fáciles de entender y operar. En este momento tengo un short en Bitcoin en ganancias y un long a precio de mercado esperando que llegue a los precios estimados. Por supuesto está hablando del grupo de señales, ¿ok? Y luego les pongo aquí un ejemplo de una señal. Dijimos, señales Higareda 2.0, muy alto riesgo, únicamente el 1% de la cuenta para colocar un stop loss. Señal 47 en long para Sand, y aquí está, y creo que ayer se las mostré esta. Aquí están los targets, aquí está el stop loss, y adicionamos después esos targets, y todos fue y los cogió. Y les fuimos dando instrucciones de esta manera. Take profit alcanzado, tomar ganancias parciales, colocar el stop a precio de entrada para proteger la operación, esto se llama break even, take profit 2 alcanzado, tomar ganancias, etcétera, etcétera, hasta que tomamos 5 targets de ganancias en Sand. Y así, queridos amigos, que los estoy invitando al grupo de señales que cuesta $50 y los estoy invitando al grupo VIP donde les enseño en vivo y en directo casi todos los días y que cuesta $35. Inversiones facilísimas de recuperar si se disciplinan, estudian y hacen caso a lo que les vayamos diciendo de la manita. Los vamos a llevar de la manita desde donde quiera que se encuentren hasta ser completamente rentables. ¿Listo? Listo. Vámonos entonces a revisar el gráfico de 4 horas. Y ya estamos aquí en pantallita, creo que ya. Déjenme nomás verificarlo porque... Y limpiar. Miren qué bueno que vine aquí, porque si no limpio, pues ahí va a estar el letrerito de la última persona que estuvo conmigo en el comentario y ahí va a estar por los siglos de los siglos mientras yo analizo. Cuando se trabaja con una sola pantalla es un poco difícil, necesito más monitores. Allá en su casa, en Santa Clarita, tengo 2 pantallas adicionales y todo se controla de mejor manera. Bien, vámonos aquí. Gráfico de 4 horas, Bitcoin en rango. Fue a la parte baja y ya acabé. Aquí está. Aquí se murió, casi se murió el movimiento bajista. Y estamos proyectando que va a rebotar para arriba. Así que estamos en zona de entradas, tanto en spot, comprando satoshis por aquí para ir a venderlos arriba, como apalancaditos a 5X. Estamos en una zona perfecta para tomar a Bitcoin para arriba. Yo ya entré en Bitcoin en BitGet, puse una posición de 2000 apalancado, significa que le metí $400 de margen a 5X y yo ya estoy montado y con paciencia en Bitcoin. Yo no sé cómo va la posición, no la pienso cobrar pronto, ahí la voy a dejar correr y espero cobrar aquí arriba, no en el trayecto, espero cobrar acá arriba. Esto es parte de las señales. En cuanto a Bitcoin en gráfico de 4 horas, tenemos a Bitcoin con el precio. Pero, amigos queridos, cuando está metido en un rango como el que ha demostrado tener, pues esta zona es para no tener miedo y meterse en él para arriba. Todavía el movimiento bajista lo acabo de pasar a 3 píxeles de espesor o grosor
porque todavía puede continuar cayendo y seguir en esta parte lateral, todavía no está decidido a subir. Y cuando suba se va a topar con una primera resistencia fuerte en el punto de control del perfil de volumen en el tiempo, que está en 22.985. Números blancos sobre fondo violeta aquí en la barra del precio y una línea violeta que cruza de extremo a extremo la pantalla, y esa es la zona donde más intercambio ha habido entre compradores y vendedores en las últimas 150 velas de 4 horas, lo cual significa 25 días y 8 horas de estadística aquí en pantalla. Se va a topar entonces con ese punto de resistencia y además en esa zona va a confluir también la media naranja exponencial de 55 periodos. Por lo tanto, la zona de máxima resistencia o zona dura de roer es esta zona de aquí. Cuando atraviese los 23,000 de nuevo, el camino para alcanzar la parte alta va a estar perfectamente libre y Bitcoin dentro de 48 horas debería andar por allá por 23,300 dólares, 24,100 aproximadamente. Entonces la proyección se mantiene todavía alcista, aunque tengamos dirección bajista y una fuerza bajista de 21.65. Recuerden que la fuerza del ADX comienza a cobrar interés fundamental o fuerte cuando atraviesa el punto 23. Siempre que esté por arriba del punto 23, tiene fuerza algún movimiento que ustedes estén estudiando. Siempre que esté por debajo del punto 23, no hay fuerza para ningún movimiento. En este caso, ni para el bajista, ni para el rebote que próximamente se va a armar. No tenemos volumen, y el volumen, ayer comentábamos que no se puede ni siquiera proyectar. Así que aparecerá en cualquier momento, romperemos esta zona y continuaremos para arriba. En caso de caída, por lo que dijimos aquí en el gráfico diario, y baje hasta la media de 55, yo espero que ustedes en spot tengan su capital dividido y estén listos para recomprar lo más abajo posible y estén listos para revender lo más arriba posible. No hay más que agregar, eso es todo por ahora, y vamos a ver si Luis Luna o Nayeli Medina o Christian Siscom o alguien ya encontró alguna moneda volátil que nos puedan marcar por aquí. A ver, monedas para operar en vivo, Neo, Link y Teta. En vez de entrar a complacencias criptográficas, lo que voy a hacer yo es comentarles unas cosas importantes que traigo en la cabeza, y lo siguiente que voy a hacer es revisar a Neo, revisar a Link, que ya fueron pre-revisados por mis colaboradores, sobre todo por Luis Luna y Christian Siscom, aunque Nayeli también de repente nos avisa de alguna cosa, pues vamos a ir a revisar eso. Y cuando yo ponga aquí las complacencias criptográficas, ustedes me van pidiendo alguna que les interese, pero no nos vamos a concentrar en estar haciendo revisión de criptomonedas sin ton ni son y luego ni siquiera las operan, sino que voy a revisar aquellas que tienen cierta volatilidad y vamos a ir a tratar de operar alguna de ellas. Así que comenzamos en esta mañana. Si me hacen ustedes el grandísimo favor de entender esa parte, vamos a irnos aquí a revisar a Link, ¿ok? Link en gráfico de 4 primero. Gráfico de 4 horas para Link está alcista 100% con dirección y el precio acompañando, con la pendiente positiva diciéndote que esto ya no es un rebote sino un movimiento consolidado de recuperación alcista, con muy buen volumen en Link. El volumen ya apareció. Tuvimos un cruce de medias que ya está validado y a partir de aquí tenemos puntos fuertes para continuar subiendo y probabilidad mayor alcista. Link en las siguientes 24, 36 y 48 horas más adelante debería continuar subiendo hasta los 8.50. Así que, ¿cómo se opera Link en este momento para 48 horas más adelante? Al alza. ¿Está en buen punto de entrada? No, no está en buen punto de entrada. Habría que esperar un pequeño retroceso con paciencia y entrar por los 7.51. Si así lo hacemos y tenemos la paciencia para una buena entrada, probablemente en unas 48 horas le saquen ustedes el 12 o el 13%. Así que ahí está Link. Ahora vamos a revisarlo en gráfico de 1 hora y de ahí vamos a ir resolviendo si nos metemos inmediatamente en Link o no. Dirección alcista y el precio acompaña, cruce de medias exponenciales bien validado, fuerza de 30.32 para un movimiento alcista y buen volumen. A Link se le opera para arriba en este momento y aunque haya retrocesos a la media azul, aquí se le espera para entrar con más carne al asador
y meterle más posición para arriba. Entonces, desde donde va ahorita se puede operar perfectamente y vamos a revisarlo en gráfico de 15 minutos para los scalpers de hueso colorado. Y ahí es donde yo voy a resolver si ya me le meto o todavía no. Voy a dejar los dibujos del gráfico de 1 hora o los quito y los vuelvo a trazar. Dirección alcista, fuerza de 41.52, buen volumen, cruce validado de medias, va a empezar a tomar de soporte a la media azul y definitivamente desde aquí, en este cruce que dio el día 8, o sea, ayer, bajó a tocar a la media de 10 periodos para continuar subiendo. Ayer seguramente si lo revisamos les dije que en el toque a la media azul y un poquito por debajo era la entrada alcista para Link. Y ahí donde va ya irían en ganancias aquellas personas que lo estén operando en scalping. ¿Ok? Recuerden que esto es scalping. En 15 minutos ustedes no se van a hacer ricos. En 15 minutos van a ir cosechando algo para el sustento diario. Vámonos aquí, vamos a ver que tengo a Atom y lo tengo alcista y vamos a cobrar primero estos $14 que tenemos aquí en pantalla. Oye, pero es que $14, ¿para qué sirven? A mí sí me sirven cuando le sumo 14 más 17 más 12 más 21 más 80 más 7 más 9 y en el día saco 200, 300, $500. A mí eso sí que me sirve y esto se llama scalping de migajas y yo lo enseño allá en la comunidad VIP operando en vivo. Entonces vamos a cambiarle aquí y vamos a poner aquí a Link. Bueno, con que ponga Link, con eso basta. Y aquí lo tenemos. Esto es BingX, una plataforma que me patrocina. Y en gráfico de 15 minutos está teniendo un pequeño retroceso. Nació una velita nueva y lo más lógico es esperar un par de minutos antes de meterte para arriba. Sin embargo, debido a lo que acabamos de analizar, yo le voy a meter aquí $500 a 5X y de una vez me voy a colocar para arriba. Pero no conforme con eso, voy a ir a la media azul y en 7.66 le voy a poner una orden de activación con otra vez 500 o 600, en este caso 600, a 5X y voy a colocar una orden más por si baja hasta esta zona y me va a poner a perder aquí, pero no se va a llevar el stop, ahorita lo vamos a calcular, y en caso de bajar a la media azul, entramos otra vez con una mejor entrada y para arriba. La ventaja en esta plataforma es que puedes ir gestionando cada una de estas posiciones por separado y no se te van promediando. Así que tenemos una orden ya colocada en el mercado que entramos perdiendo $5.17 y una de activación que arrancará sí y solo sí el precio de disparo llega a 7.66 en el toque a la media de 10 periodos color azul turquesa. ¿Listo? Ya estamos operando a esa. Ahora vamos a revisar una más y aquí mismo en el gráfico de... Aquí en esta gráfica estábamos revisando esta que va muy bonita, pero no la puedo operar porque no está en las plataformas que yo manejo, ¿ok? Entonces nos dijo Luis Luna que revisáramos a Neo. Y la vamos a revisar en el libro de órdenes de BitGet. ¿Dónde está mi BitGet por aquí? Binance, KuCoin, BingX. ¿Dónde está BitGet por aquí? Aquí anda, Neo. Perfecto. Miren nada más a Neo cómo va con un zambombazo, que eso no lo va a poder traducir al rato el bot. En inglés no va a saber qué dije. Bueno, va como un cohete. Despegó como un cohete. ¿Ok? Entonces vamos a ir a estudiarla en gráfico de 4 horas. Y en gráfico de 4 horas tiene dirección alcista. El precio va acompañando. Hay un super volumen y tenemos fuerza de 33.93. Puntos fuertes para continuar subiendo y probabilidad mayor alcista. A Neo se le opera para arriba y todo retroceso leve que tenga es para montarse con más dinero y para arriba. ¿Nos podemos montar inmediatamente en NIO? Sí nos podemos montar inmediatamente, pero yo no lo voy a hacer hasta que revisemos el gráfico de 1 hora. Para el gráfico de 1 hora, dirección alcista, el precio acompaña, super volumen, ya atravesó la DX de abajo hacia arriba al punto 23, marcando 25.38 de fuerza alcista y el precio va acompañando a la dirección alcista del MACD y tenemos puntos fuertes para continuar subiendo y probabilidad mayor alcista. Para los más nuevos, cuando digo puntos fuertes para continuar subiendo, son unos puntos a criterio mío, son una especie de arbitrariedad mía, donde digo, como cuando dices,
No, pues andas consiguiendo puntos para ganar el empleo, pero nadie dice cuántos puntos vas a necesitar. Es lo mismo aquí, son arbitrarios y son subjetivos. Cuando el precio flota encima de las dos medias y ambas medias tienen las pendientes positivas, como se ve aquí, o sea que van apuntando para arriba, entonces yo digo que hay puntos fuertes para continuar subiendo. Y cuando el precio está flotando encima del punto de control del perfil de volumen en el tiempo, que con 150 velas japonesas en pantalla marca en este momento 8.93 y el precio anda muy arriba, decimos y afirmamos que tenemos probabilidad mayor alcista. Con probabilidad mayor alcista, con puntos fuertes para continuar subiendo, con dirección alcista y el precio acompañando, y con este volumen y una fuerza de 25.38 alcista, pues por supuesto que Neo puede continuar subiendo, solamente que es para que tomen ganancias los que entraron aquí desde las medias. Las personas que entraron aquí desde las medias, en el gráfico de una hora, alcanzaron a cobrar el 14.43 y les llevó entre 5 y 8 horas conseguir esa ganancia. Quiere decir que estaban despiertos anoche cuando empezó el movimiento y nosotros no. En Latinoamérica nos tocó esto mientras nosotros dormíamos. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que a Neo lo operaba y que me daba para comer bien. Ok, Neo en gráfico de 15 minutos. Vamos a echarle una miradita rápida. Y tenemos dirección alcista. El precio acompaña a la dirección del MACD. Volumen suficiente. Fuerza de 41.72 para el movimiento alcista. ¿Ok? Puntos fuertes para continuar subiendo y probabilidad mayor alcista. Todo retroceso de Neo a tocar a la media azul, nos montamos para arriba. Paciencia, amigos y amigas, o pongan una pequeña orden alcista en Neo de una vez y una de activación en caso de bajar hasta la media de 10 periodos. Si baja más, entramos con más, pero esto queda alcista. En las tres temporalidades, tanto para scalping como para intradía, NIO se queda alcista. Y vamos a revisar también a Theta. Y lo vamos a revisar aquí en el libro de órdenes de BingX. Y en el libro de órdenes de BingX hay dirección alcista, el precio acompaña, pendiente positiva con fuerza de casi 34 para continuar subiendo, hubo un cruce alcista de medias exponenciales, de ahí comenzó aproximaciones a la media para continuar subiendo y en gráfico de 15 minutos yo no tengo ningún problema de meterme con una primera pequeña orden alcista 5X aquí y en el toque a la media azul otra pequeña orden alcista. Otra cosa que se puede hacer si eres scalper en gráfico de 15 minutos es entrar a la baja hasta la media azul y aquí cambiar de idea, cobrar y entrar alcista. Y vamos operando por acción del precio. Por ejemplo, vámonos aquí a BitGet. Y aquí en BitGet yo estoy operando a Sand y está en su break-even. Ni me da ni me quita. Ahí está. Yo estoy operándolo para abajo. Tal vez en unas horas más me regale aquí unos 20 o 30 dólares, tal vez no. Pero mientras tanto la voy a dejar colocada allí y vamos a poner aquí a Tita. Ajá. Aquí la vamos a encontrar. Apenas revisé 15 minutos, ¿eh? Deberíamos terminar el análisis primero y luego venir a colocar alguna posición. Vamos a seguir mejor disciplinaditos y vamos a ver el gráfico de una hora. Para Theta en gráfico de una hora, tenemos una dirección bien acompañada por el precio en el MACD y tenemos una subida muy decidida. Estamos llegando a una zona alta desde donde lo pueden rebotar para abajo otra vez, que es esta zona de aquí. Pero con el volumen que lleva yo creo que la va a atravesar. Tenemos dirección alcista y pendiente negativa en un rebote validado que está comenzando a pasar a movimiento consolidado de recuperación alcista. Con este volumen y las condiciones que yo veo en pantalla, esto tiene para continuar subiendo. Cualquier pequeño retroceso hasta la media azul es para montarse para arriba. Por lo tanto, aquí está nuestra entrada más perfecta, pero por supuesto que nos podríamos meter de una vez. Y en el gráfico de 4 horas, tenemos dirección alcista, el precio acompaña, buen volumen que alcanza a tocar al promedio simple de volumen, tenemos la pendiente negativa en un rebote validado y este rebote está activo en este momento y viene de aquí hasta aquí. No sé qué tanto más va a subir, está llegando a las partes altas de una especie de rango.
Aquí la gente que entró abajo debería estar tomando ganancias y el rango en todo caso, si no lo rompe, sería este. Por supuesto, fondeado en verde y contorneado en verde fuerte, porque va a tratar de romperlo por arriba. Teta en gráfico de 4 está alcista y para las siguientes 48 horas debería alcanzar por lo menos el 1.25 o el 1.30 más arriba. Para poder ver los targets posteriores, habría que ir a buscar el gráfico de un día. Y ahí podemos arrastrar un target, vamos a verlo aquí. Miren, acá está. Les voy a poner aquí un target posterior, que es este. Lo vamos a poner en rojo para que sea visible y sepan que ahí tomaríamos ganancias. Y ahora sí vamos a volver al gráfico de 4 horas. Ahí están aprendiendo un truquito, ¿verdad? Ok, entonces nos vamos a esa zona. Miren, por eso se las había señalado intuitivamente. Primer target ya fue alcanzado aquí, ahora debería continuar para allá. Retrocesos leves en el camino, perfectamente previsibles y normales y saludables. Pero ahí donde anda teta, es más fácil que siga subiendo a caer. Primera porque tiene volumen, segunda porque ya pasó la zona más difícil de romper del perfil de volumen en el tiempo. ¿Ven todo esto que está aquí? Es lo más difícil que le tocaba atravesar y ya está muy por arriba. Por lo tanto, todo retroceso leve es para que nos montemos para arriba. Les voy a dejar un caminito en vez de una línea recta y les voy a dejar así que todo retroceso por aquí a buscar a la media azul es para montarse para arriba. Entrada desde donde está ahorita hasta esta zona de por aquí. Te dejo un rectangulito verde y te dejo contorneado en verde. Y aquí donde muchos están tomando ganancias, para nosotros que hacemos scalping, yo no le veo ningún problema de montar una posición pequeña aquí, alcista, por aquello de que continúe subiendo. Entonces, una vez revisado esto y entendiendo y sintiéndonos seguros de lo que estamos haciendo con una moneda, volvemos al gráfico de 15 minutos y vemos si nos metemos de una vez o esperamos un poco antes de colocar una posición. Como yo ya estoy corriendo aquí en una posición en link que va perdiendo y tengo esperándolo y cazándolo aquí en la media de 10 para meter otra posición de activación y mejorar esa entrada y poderlas gestionar las dos, yo no le voy a meter ahorita una a teta, pero le puedo poner a teta, le puedo poner una de activación basándome en el gráfico de 15 minutos. Entonces vuelvo aquí y digo, si baja hasta la media azul en 1.18, entonces de activación 1.18, $600 a 5X y para arriba. Y ahora tenemos aquí dos posiciones que están aguardando a que se dispare el gatillo en el punto, en el toque a la media de 10 periodos. Y entramos para arriba. Pero aquí en teta voy a hacer algo diferente. Vamos a ir operando por acción del precio y en este caso a orden de mercado le voy a colocar aquí $500 a 5X, pero para abajo. Y voy a aprovechar estos 3 minutos que le quedan a la vela y la continuación probable del toque a la media azul para ir a cosecharle algo a la baja. ¿Ok? Y esto es scalping de migajas. Nosotros recogemos moronitas durante los tiempos que tenemos para operar y cuando el mercado se pone volátil y vamos recogiendo moronitas en el camino y de ahí vivimos del trading. También tenemos posiciones que se quedan más tiempo abiertas, con más volumen de capital metido ahí y hacemos también intradía, por supuesto. Recomiendo entonces que se vayan al grupo de señales y que se vayan al grupo VIP. Y ahora les voy a ir a leer en el chat para ver si hay alguna otra que quieran revisar, mientras el precio nos da o nos quita la razón, nos da dinero o nos quita dinero. Operando en vivo, queridos amigos, como debería de ser. Luis Luna dice que ya llevamos 40 minutos de video y que es un aviso de rutina. Aquí anda Esperanza Álvarez que está pidiendo a AGIX y a ONG. Eso es lo que les quería comentar, amigos. Yo estoy estudiando algunas criptomonedas que vinculan la cadena de bloques con la inteligencia artificial. Y estoy estudiando algunas como FET, como SDAO, AGIX, que es la que me están pidiendo ahí, GRT, que la operamos frecuentemente, Ocean, que la operamos frecuentemente, ALI, BX, o sea, VXV y DBC. Son proyectos que de alguna manera están vinculando el mundo cripto con el mundo de la inteligencia artificial. Y entonces,
Los ando estudiando porque le voy a meter inversión en spot. Voy a comprarlas, las voy a guardar bajo mi cuidado y dentro de unas cuantas semanas más adelante, probablemente yo triplique o cuadriplique el valor de dichas inversiones. No las estoy comprando para quedármelas de por vida, las estoy comprando para tenerlas una temporadita en holding y venderlas por ahí mes y medio, 2 meses más adelante. ¿Podría recordar, por favor, cómo unirse al grupo gratuito? Dice Luis Luna. Por supuesto que sí. Váyanse a la parte alta del chat, hagan clic en ese link que les tengo fijado ahí. Eso les va a llevar a pertenecer a este grupo oficial, gratuito y privado. Y aquí debajo del nombre está la información para el VIP. El VIP cuesta solamente $35 y enseñamos de lunes a sábado 3 o 4 veces a la semana en vivo y en directo y me preguntan lo que sea, abriendo micrófonos porque es por Telegram y compartiendo pantalla. ¿Listo? Listo. Ok, entonces, ¿cómo vamos aquí? Miren, pusimos a Teta y ya tomó la otra orden. Link ya tomó su orden de activación. Ahora tenemos 2 posiciones abiertas en Link para arriba y tenemos una posición abierta a la baja, que fue una orden de mercado, donde ya vamos cobrando 6.29 en Teta. Esto es el scalping. Cada vez que tú quieres cobrar, pues vas y cobras. Oye, pero fueron solamente $8. $8 más lo que habías cobrado antes, más lo que habías cobrado antes y vas viviendo del trading de esta manera. Tú vete al súper y con $50 lo llenas hasta las cachas. Entonces, ¿por qué no tirarle a ganar 50 o $60 al día para poder vivir del trading y no depender de un jefe? Pero tienes que disciplinarte y aprender las estrategias tal y como yo las estoy enseñando. ¿Listo? Vamos a ver cuál me habían pedido ahí. Me habían pedido AGIX. Déjenme ir a revisar a AGIX mientras pasa algo aquí en pantalla. Voy a poner de todas maneras $400 más a 5X en Tita y a la baja, por si continúa cayendo. Voy a ponerle stop de 13% a la que ya entró y que era una orden de activación. Y voy a ponerle stop también a la que acabo de colocar a la baja. Y las vamos a venir a cobrar a mano, si Dios nos permite, aquí delante de ustedes, en vivo, en YouTube. Bien, ¿cómo vamos por aquí? Estamos ganando $14. Miren, nos vamos a pasar a cobrar estos 20. Ajá, y nos quedamos esperando a que esta rinda frutos. Si no tenemos esperanza en este short, lo cerramos y perdemos 6, pero ganamos 20. O nos quedamos dentro y más tarde cobramos lo que tengamos que cobrar. Y por acá estamos ganando todavía muy poquito, así que no conviene todavía cobrar esta. Estoy en largo. Esta es una señal, esta la vamos a dejar correr como lo que es, una señal intradía. Así que ahí no hay prisa de absolutamente nada. Bien, probablemente el short que puse en Teta no va a dar resultado y ahora es cuando chile verde necesitas reflejos. Así que yo me salgo de ahí y me quedo con las que están al alza. Y le puedo meter una posición secundaria en cuanto vaya ganando aquí cuando menos un 2%, 1,5%. Esperamos con paciencia y metemos otra posición alcista en Teta, de acuerdo a lo que estudiamos. ¿Ok? Entonces, nos habían pedido que si por favor revisábamos una que se llama AHIX y otra que se llama ONG. Vamos a revisar a Hicks y luego vamos a revisar a Gala y con eso terminamos el video. Bien, vámonos aquí y vamos a poner aquí a Hicks USDT. La voy a revisar en el libro de órdenes de BingX y la tenemos bajista en este momento. Después de la euforia que hubo con ella, en 15 minutos va cayendo. Se puede operar perfectamente a la baja, pero vamos a verla en gráfico de 1 hora. En gráfico de 1 hora no tengo información suficiente porque es recién dada de alta en BingX. El día martes 7 de febrero la dieron de alta apenas y estamos a 9, entonces no tengo información suficiente aquí. Déjenme ver si la tengo en alguna otra plataforma donde tenga más tiempo dada de alta. Creo que aquí en KuCoin la podríamos comprar. Sí, miren, aquí tiene muchísimo más tiempo y vamos a ver si el gráfico de 4 nos permite. Miren, está bajando en una aproximación a la media de 55 y nos está dando oportunidad de comprarla barata. Y esta que vincula el mundo cripto con cuestiones de la cadena de bloques,
creo yo que va a resultar en una buenísima inversión. Es una de las que yo ando estudiando a ver si le meto capital ahí. En caso que nos salga bien, en unas 48 horas le podemos cobrar hasta un 50% adicional a nuestras inversiones. Para el gráfico de una hora, todavía va cayendo, así que hay que dejarla que caiga un poquitín más. Creo que esta zona es nuestra zona de compras para AGIX, aquí. Y nos montamos para arriba. Ya sabemos que en el pasado alcanzó esta zona de aquí, entonces en unas 8 horas más adelante probablemente aquí. Va a terminar de caer primero y luego va a subir a esta zona. ¿Ok? Mientras tanto hay dirección bajista y el precio va acompañando y hay una pendiente positiva con fuerza de 25.69 para el movimiento bajista. Les voy a dejar señaladas las zonas donde yo voy a hacer mis compras en spot, para conservarla de 3 a 8 o 10 semanas y venderla después. Entonces yo voy a estar comprando por la zona de los .4265 y voy a estar comprando por la zona de .3356 y voy a estar comprando por la zona de .2819 en el punto de control del BRBP o perfil de volumen en el tiempo. Todas esas van a ser mis zonas de compra para esta moneda. Más abajo caiga, más voy a ir comprando y las voy a sostener unas 6, 8, 10 semanas y las vamos a ir a vender aquí, triplicando, cuadruplicando y etcétera las inversiones. Por ejemplo, esta de aquí probablemente nos regale 57%. Esta de aquí probablemente nos regale 99%. Y esta de aquí probablemente me regale incluso 150%. ¿Suena descabellado? No, porque en las últimas 3 semanas o 4, hasta 200 y 300% han aumentado su valor. Vean de dónde viene. Imagínense ustedes quienes compraron aquí con el boom de la inteligencia artificial y vendieron aquí arriba 292%, queridos amigos, en 6 días con 17 horas. Y el boom de la inteligencia artificial apenas comienza porque lo va a revolucionar todo, todo, todo. ¿Ok? Listo. Entonces, pues ahí estamos. A Higgs en gráfico de una hora va cayendo, hay que dejarlo seguir cayendo. Y para 48 horas más adelante también. Y vamos a agarrarlo lo más cercano a la media de 55 y nos montamos para arriba. ¿Listo? Listo. Vamos a ver a Gala que me la están pidiendo por ahí. Y con eso terminamos video. Gala USDT, libro de órdenes de BitGet. Han de notar que no estoy trabajando hoy con Bybit. Hoy tengo una junta o mañana con ellos y vamos a ver si me van a seguir patrocinando o no, porque no veo clara una situación ahí. Ok, Gala en gráfico de 4 horas tiene dirección bajista con pendiente positiva, va en una especie de cae porque cae consolidado a la baja y está en una zona donde probablemente encuentre ya apoyo y soporte y yo no le tendría miedo y a Gala yo de aquí para arriba. Ya dije. ¿Listo? Listo. Vamos a ver cómo vamos por aquí. Vamos ganando $25. Los vamos a cobrar aquí con muchísimo gusto. Y esta ya está a break even. Va entrando a break even. Y aquí no tenemos nada que esté dejando dinero. Y vamos a ir a ponerle a orden de mercado aquí unos $2,500 para que tomen de la cartera 500 y $6 para posibles comisiones. Y nos montamos en BitGet para arriba. En BitGet es súper sencillo colocar el stop loss, solo lo arrastras aquí para abajo, donde tú quieras, y lo subes aquí la ganancia donde tú quieras, o la cobras a mano. Y ya estamos ahí dentro también de Teta, pero al alza. Entramos con un spread negativo perdiendo $3 y pico, dentro de unas, mira, esta vela verde le quedan 7 minutos de vida. En 7 minutos nos puede regalar 25, $30 aquí y los tomamos y esperamos para volver a entrar. Y así sucesivamente hasta el infinito y más allá. Aquí en Bybit no tengo ninguna posición colocada. Creo yo que voy a colocar aquí a Teta. Y creo yo que nos vamos a montar aquí con una pequeña... Aquí tengo un capital muy chiquito operando ahorita. Le vamos a poner aquí 295 de margen. Nos vamos a poner alcistas. Le vamos a poner un stop en 1.17. Nos vamos a poner un target acá arriba como en 1.23 y que sea lo que sea.
y nos montamos para arriba y ya, mira, entré con spread en positivo. ¿Cómo vamos por acá? Ganando 3.67 más lo que habíamos ganado antes. Si yo quisiera reposar, desayunar a gusto, etcétera, y no estar con pendientes, la cerraba y la ganancia de todos modos ya está en el historial ahí. Ando buscando recuperar y producir mucho en el copy, pero todavía, queridos amigos, ando capacitándome porque no es lo mismo operar con mi propio capital que operar con todos los capitales de los demás a mis espaldas, encima de mis espaldas. Así que paciencia y verán que nos vamos a convertir en muy buenos copy traders también. Me despido, queridos amigos, un placer. Esta es la nueva, así vamos a trabajar, es la nueva modalidad y así es como vamos a estar haciendo los videos. Un abrazo, mil bendiciones, muchos satoshis, muchos dólares para todos, pero sobre todas las cosas, muchísima salud, porque sin salud, ¿para qué sirve la fortuna? Para absolutamente, Despierta Latinoamérica se despide y nos vemos el día de mañana, primeramente Dios. Mucha suerte. Bendiciones.